Bienvenido a tu jueves de podcast. Hoy, en tu lado económico, asesorías, consejos, tips de economía y finanzas, junto a un invitado especial cada semana, conducido por Luciano Gamarra y Manuel Lozano. Buenas tardes a todos los que están ahí, nuevamente agradeciéndole que estén acompañándonos un miércoles más, un miércoles con mucha calentura, no porque estemos en etapa de verano, sino porque hay muchos temas por resolver en este momento electoral. Hoy día vamos a conversar, bueno, antes que nada, el gran Luciano Gamarra todavía se encuentra fuera del país, estará en el siguiente programa para tocar los temas tributarios, pero ya el otro miércoles estará acá, y si tienen algún tema que quisieran que toquemos el próximo miércoles, sobre todo en la parte tributaria en esta coyuntura, les agradeceré que nos escriban, ya sea si están en Facebook, en YouTube o en Twitter, y nos dejen ahí qué tema quisieran que toquemos el próximo miércoles. Bueno, todos estamos hoy día en incertidumbre, todos sin excepción, creo yo. Se está peleando voto a voto y no sabemos realmente quién va a ser nuestro presidente, nuestro o nuestra presidente, y en cuánto tiempo todavía, ¿no? Hoy día ha comenzado la votación de estos jueces que están determinando si los votos son válidos o no válidos, y creo que ese es un trabajo que va a demorar varios días. Mientras tanto, la economía y sobre todo los mercados también están en un terreno de incertidumbre total. Hoy día hemos invitado a Gino Michelini. Gino Michelini es un economista, está muy conocido en temas que tienen que ver, temas económicos, y sobre todo que tienen que ver actualmente en esta coyuntura política. Con Gino vamos a tocar, pues, cómo puede afectar la economía y también cómo puede afectar la economía familiar, ¿no? Esta coyuntura que estamos viviendo actualmente. Gino, te damos la bienvenida. Buenas noches, gracias por la invitación, Manuel. Espero que estés bien. Y a todos los televidentes. Claro que sí. Gino, agradecerte en primer lugar por todo, por estar acá con nosotros, por todo tu apoyo. Y bueno, después de la pandemia, ¿no? Esta crisis sanitaria que nos ha dejado debilitados, viene esta crisis política, ¿no? Y el impacto negativo se incrementa, ¿no? Suceden muchas variables, ¿no? Como el tipo de cambio que sube, como que podría incrementarse el riesgo país, el desempleo, la inflación, el PBI, en fin, hay una serie de cosas que queremos conversarla contigo, ya que eres una persona que estás muy enterada del tema. ¿Cuál es tu primera impresión de lo que está pasando en el país y cómo afecta esto en la economía del Perú? A ver, veamos el antecedente, ¿no? Veníamos de una caída del PBI de 11.7%, una caída solamente vista en el primer gobierno de García en parte, una crisis económica solo comparada con la guerra con Chile, la posguerra con Chile, y un desempleo de 3 millones de personas, y se pensaba que el PBI crecía 8%, lo cual no contrarresta porque tiene un menoscaso negativo. O sea, tenemos que tener por lo menos un 18% para compensarlo, pero un 8%, o sea, se pensaba que en 3 años la economía regresaba a sus niveles anteriores. ¿Ok? Siempre y cuando estén todos vacunados, la pandemia no continúe, no haya más olas. Acordémonos que algún ministro dijo que no iba a haber segunda ola y ya no vamos por la tercera, que esperemos que no llegue. Y era un escenario antes de elecciones, donde el candidato Castillo, yo creo que ni él pensaba que iba a llegar a la segunda vuelta. Lo demuestra, no tenía equipo, ¿no? Que armaba un equipo
un equipo en la última semana con diferentes economistas, lo cual demostraba que no tenía ningún tipo de preparación ni estaba por ahí. Me hace acordar al bacalao de Fujimori cuando ganó sorpresivamente y salió el equipo y él comió bacalao y nos sacó un equipo. Entonces, otro problema es que el PBI no va a crecer como esperaba crecer, simplemente porque no va a haber inversión. Las expectativas son una de las cosas que mueve la economía tremendamente. Con expectativas negativas la gente dice, no invierto. Y en el Perú se vive de inversión extranjera, no privada. Políticas contracíclicas son muy poco vistas en el Perú. Es la inversión privada la que mueve el coche. Y acá hay una tendencia a atacar al privado, a controlar la minería, ponerle tope, subir tasas de interés, expropiar, atacar al oligopolio. Entonces, hay un temor ahí que yo veo que en el corto plazo no va a haber inversión. ¿Okay? Entonces ya tienes un componente PBI que no va a existir. ¿Okay? Consumo tampoco porque la economía no se ha reactivado. Sí, la gente sin trabajo, sí, los restaurantes a un porcentaje, no lo veo por ahí. Inversión privada tampoco, porque estamos en cambio de gobierno. O sea, en cambio de gobierno nadie se mete a firmar nada porque viene un nuevo ministro y hay un temor de que después tenga una demanda penal. Entonces, tampoco. Y tenemos un problema de déficit fiscal porque los impuestos no llegan a cubrir el presupuesto porque simplemente se tributa menos. Pensaba que en 11 años iba a revertir el déficit fiscal, no sé cuándo serán ahora. Entonces, el tema macro se ve sumamente preocupante y por lo menos hasta el 28 de julio, si gana el señor Castillo, seguirá así, porque mientras que no dé su primer discurso, por más que diga, la credibilidad no va a tener el auspicio que se desea. Sí, pues, definitivamente el tema del PBI está corriendo un riesgo de no crecer como se había vaticinado. Eso es indudable. Ahora, como vemos, existe una incertidumbre fuerte que hace también que haya especulación, ¿no? Especulación de precios. Por ejemplo, vemos el tipo de cambio que llega a niveles que no habíamos visto nunca, ¿no? Nunca en el Perú. Hoy día, según el BCR, retrocedió. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. Terminó en 3.82 hoy día, según el BCR, o 3.85, disculpen, no recuerdo bien si es 3.82 o 3.85. La bolsa sí se cayó, la bolsa se cayó nuevamente algo más de 3%, tanto el índice general como el índice selectivo. El lunes se había caído como 7, es más, cerraron parcialmente las transacciones en la bolsa porque estaba comenzando a haber mucha venta, y bueno, siempre cuando ocurren esas crisis, lo que hacen las bolsas cierran momentáneamente por una sola. Claro. En cuanto a los precios, Gino, en cuanto a los precios, ¿cómo crees tú que, y la inflación, ¿no? Que va de la mano, ¿cómo crees tú que podría impactar un gobierno en caso entrara Pedro Castillo? A ver, te digo algo para comentar lo que tú has comentado. La bolsa es algo en la que yo salgo de mi posición, salgo posiciones para comprar dólares o oro, probablemente dólares, ¿no? Y no hay forma de que alguien revierta la caída de la bolsa porque por un exceso de oferta de algunos activos, ¿no? Y el activo subyacente va a caer porque hay mucha oferta y va a caer. En el tipo de cambio, el BCR entra a tallar para hacerlo flotante. En los últimos meses, últimos días, semanas, la cantidad de lo que no se dice a la gente es de dónde sale ese financiamiento para que el dólar baje. Y no hay otra respuesta que las reservas internacionales netas. O sea, el Perú, me gustaría publicar al momento un cuadro de reservas internacionales netas, cuánto teníamos y cuánto tenemos, y han venido cayendo de manera gravitacional porque han salido a vender o ofertar dólares para bajar el tipo de cambio, lo cual es insostenible en el tiempo, porque a este paso no nos sacan sin reservas, ¿ok? El tipo de cambio debería estar en 4.50. El tipo de cambio ha bajado porque una presión del BCR ha bajado. No es que
el escenario económico político haya mejorado. Eso es falso, totalmente falso y lo sabemos. Ahora, ¿eso qué efectos tiene? ¿No? El efecto tiene de todo componente importado, en el precio como es el arroz, bueno, el arroz importado, o el trigo, el maíz, el pollo, gasolina, una serie de componentes, lo demás de inflación importada. Yo voy a traer el tipo de cambio más caro y va a subir, que no se ve ahora porque todavía no tienen el valor de reposición los bienes, pero va a pasar, va a pasar. Entonces, esto es incertidumbre, ¿verdad? Que va a generar que la canasta familiar suba, principalmente, ¿no? Gasolina, cuando sube la gasolina, me acuerdo, mi mamá decía, cuando sube la gasolina sube todo, ¿no? Antes que estuviera nada. Entonces, yo veo que la incertidumbre además es lo laboral, o sea, yo no creo que con un gobierno en los primeros tiempos de mano del señor Castillo hay inversión para laboralmente crecer, porque una manera de crecer es inversión pública, privada, nueva. La pública serán unas horas de carretera, 100.000 trabajos, no sé, pero no permanecen los temporales. Entonces, no va a haber una recuperación de la economía y va a generar más informalidad, ¿no? Inflación, ¿no? Porque van a haber precios, va a empezar la especulación como un tiempo, agarro las cosas para que suban. Entonces digo, preocupante el tema del bolsillo, como tú lo llamas, de los peruanos en los próximos meses, porque ni siquiera el 28 de julio, después que hable el señor Castillos, como espero que si en la cifra gane, va a haber tranquilidad, va a haber que pasar unos cuantos meses y ver qué cosas hacen, y además que el Congreso es minoritario, tiene 65% del Congreso en contra, entonces yo avisoro que va a haber una guerra, un continuismo de lo anterior entre vacar al presidente y cerrar el Congreso. O sea, va a ser la preocupación del Ejecutivo y Legislativo no mejorar la situación económica del país, sino una guerra enfrentada, continuista de lo que generó Vizcarra, enfrentar entre peruanos, entre el Legislativo, Ejecutivo y sobre todo lo que puse en un escrito de mi fin de semana del periódico, la polarización, ¿no? Con este tema de que la elección acabe en la mesa, ¿no? Como un partido de fútbol, ¿no? El que está en mesa, va a polarizar más a la gente, o sea, el que pierda va a sentir estafado. Entonces yo creo que deberían sentarse los candidatos a firmar un acuerdo, decir reconozco al otro, sea como sea, porque esto yo creo que va a seguir, ¿eh? Me preocupa muchísimo porque ese efecto hace que la economía o los inversores internacionales no pongan la mano ahí. Claro, esa es la principal preocupación, ¿no? Que no ingresen dólares para incentivar la inversión privada, definitivamente. Ahora, tocando un tema muy importante de cómo puede afectar a las familias, ¿no? A las familias esta incertidumbre. Podemos hacer varias hipótesis, pero la que estamos viendo que podría ser la más cercana es que no haya inversión privada, que haya escasez de productos, que eso genere un alza de los precios, que genere que el tipo de cambio suba, ¿no? Que la inflación también comience a acumularse hacia arriba. Entonces, ¿crees tú, Gino, que este gobierno, digamos, el que hasta ahora levemente está por encima, levemente, cualquier cosa puede pasar, ¿eh? Cualquier cosa, de verdad, están peleando voto a voto? ¿Crees tú que las familias, ¿no? podrían soportar, por ejemplo, tienen departamentos que alquilan en dólares, tipo de cambio arriba, hay escasez de cosas, de productos, suben los precios, de repente son personas que han perdido el empleo o son personas que tenían ya un presupuesto asignado? ¿Cómo crees tú o qué cosa crees que pasaría con estas familias en caso sucediera eso? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo avisoras? ¿Qué piensas que va a ocurrir bajo ese esquema? Mira, ya lo hemos vivido anteriormente con el segundo gobierno de García, donde subían las cosas todos los días, el tipo de cambio, pero no había la crisis económica que tuvimos hoy. O sea, teníamos la peor crisis económica en la historia del Perú. No teníamos el desempleo que teníamos hoy, ¿no? Entonces, es un escenario parecido al de García, más extremista, por García, en realidad lo que era los bancos, pero en un gobierno extremista como este, va a generar un desempleo preocupante. A ver,
La falta de productos va a generar especulación, lo que no hay. Pues no va a haber productos importados, nacional va a subir de precio. El tema de la vivienda me preocupa muchísimo, te lo digo. ¿Qué está pasando hoy día? Muchas personas tienen una vivienda en el banco con hipoteca, la cual están dejando de pagar porque perdieron el trabajo, o están en situación perfecta, o le reducieron el sueldo. Pero no pasa nada, ¿no? Hay otras personas que tenían una vivienda alquilada, ¿eh? O sea, la compraban y la alquilaban para tener una caseta para... No están cobrando los alquileres. Entonces, tiene un doble efecto. No cobran el alquiler, ¿ok? Y el banco le está ejecutando, por otra parte. Entonces, yo veo el tema, sobre todo hipotecario, preocupante, ¿no? Deudas en dólares preocupante, porque no va a haber aumento de salarios, pues ese aumento de salarios va a ser inflacionario. O sea, ¿qué va a pasar con el crédito fiscal que yo te dije que iba a suceder, ¿no? Una forma de cubrir créditos fiscales con la maquinita, ¿no? Claro. Vas la maquinita, ¿no? Y la maquinita genera inflación. Y ya dijo el señor Castillo que el señor Velarde no va a estar. Que va a estar Richard Way, no sé, cualquier otro. Bueno, Richard Way ya no está para esos lares, ¿no? Y me parece a mí Velarde uno de los mejores funcionarios en la historia del BCR. Entonces, el tema, si tú lo ves, no hay nada concreto. El tipo de cambio va a seguir al aire, el BCR va a poder controlar, y lo repito, hasta que la reserva se queme. Después no va a... Y creo que hemos perdido conexión ahí con Gino. Entonces el tema... Nos fuimos un ratito, debe ser un misil de los amigos de Perú. Bueno, es verdad. Sí. Pero hay, bueno, te digo, ¿no? El tema me preocupa porque tiene tres economistas. Mira, tiene a Pari, tiene a Campodónico, tiene a Franke, los cuales son bifurcables. O sea, cada uno tiene actualmente, ha hecho cosas diferentes, ¿no? Y están los tres. ¿Cuál es de los tres? Me pregunto, ¿no? Yo mismo me respondo, como decía, ¿cuál es? Entonces, no hay ningún tema específico, voy a hacer esto. ¿Cómo es posible que tenga que haber un 70% del impuesto a la renta cuando las mineras pagan más o menos un 55% de impuestos? Porque pagan la renta más pagan regalías. O sea, si tú lo sumas, es un 55. Canadá, que tiene unas tasas más altas, paga más o menos 48, 50. O sea, si yo me voy con 70 de renta, me voy a 90, se van a ir porque este es una options, ¿no? ¿Dónde invierto? Entonces le estoy poniendo el parche a las inversiones antes que voy a nacionalizar, que es monopolio, yo no sabía que era monopolio Saga, ¿no? Me acabo de enterar. Entonces, está viendo tú una serie de miedos y cosas que lo de la AFP es terrible. Pedro Franque ha dicho, que no es Castillo, no te voy a quitar Manuelito, va a ir a un fondo de un banco donde trabaja, tu fondo va a ser solidario. No te lo quito, pero es solidario. ¿Tú sabes qué es solidario? La ONP es solidario. Claro. O sea, va a ser todos. No te lo voy a quitar, o sea, no, pero va a ser solidario. O sea, ¿me entiendes, no? O sea, sí. Discurso a media. Yo creo que el tema de lo gravísimo va a ser, gane quien gane, bueno, sobre todo se gana Castillo, de aquí al 28 de julio, porque la incertidumbre va a crecer, va a seguir la polarización, no va a haber inversión, cambio de gobierno, nadie quiere, no va a haber inversión, nadie se mete a hacer inversión pública. Cuando tú sabes el gobierno, yo no puedo comprometer fondos para una inversión grande que genere una política contracíclica cuando estoy de salida. Porque claro, no puedo que me den una demanda penal, ¿no? Entonces, en el cambio de gobierno nunca hay inversión. Entonces, no nos engañemos, ¿no? Debería sentarse hoy día, como lo dije en algún artículo pasado, los congresistas que ya están electos, sabemos quiénes son, ¿no? Con los dos candidatos presidenciales, decir, oye, este es nuestro plan para hacer esto en los próximos días, en los primeros de gobierno, y hacerlo de hoy, no esperar el 8 de julio a sentarse a que la gente espere qué van a hacer. Me parece sumamente pasivo, preocupante, o quizás preparado, no lo sé. Claro. A ver, Gino, vamos a hacer una pausa, un momentito, dale. Pero antes quiero invitar a las personas que nos están viendo que nos dejen sus preguntas en el chat, ¿no? Para poder nosotros contestarlas. Entonces, hacemos una pausa y regresamos. Cada elección nos enfrentamos a lo mismo.
elegir entre tantas promesas una que se pueda cumplir. Pero esta vez es distinto. Esta vez sí hay esperanza. Prometo ser de té para llevarlos al mundial. Prometo ser bióloga para salvar la Amazonia. Prometo ser ingeniero para llevar el nombre del Perú bien arriba. Ellos son nuestros hijos. Están luchando contra el cáncer. Y necesitan tu ayuda para cumplir su promesa. Entra a lamagiacuraelcáncer.com y dona para que más niños superen el cáncer. Ok, nuevamente acá de retorno. Definitivamente hay una página web que es www.lamagiacuraelcáncer.com, donde encontrarás muchas formas de colaborar y hacer magia para apoyar en la lucha de un niño con cáncer, que es de muy largo aliento. La colecta será todo el mes. Los invitamos a que entren a www.lamagiacuraelcáncer.com y colaboren de la manera en que puedan hacerlo. Bueno, prosiguiendo, entrando un poco al tema familiar, Gino, yo creo que acá en el Perú hay muchas familias que no trabajan con presupuestos familiares, ¿no? Mucha gente recibe el sueldo o la jornada y no saben realmente cuánto es lo que gastan, ¿no? Y hoy por hoy creo que se impone, sobre todo para ir preparándose para lo que pudiese ocurrir, si es que ocurre, hacer un presupuesto familiar, ¿no? Hacer un presupuesto familiar. ¿Cómo crees tú que puede ayudar un presupuesto familiar en las personas que viven el día a día, que se le van a subir el precio de esto o los servicios públicos? No sabemos qué va a pasar con los servicios públicos también. Entonces, ¿cómo crees que puede ser favorable tener un presupuesto familiar? A ver, lo principal es saber cómo hacerlo, ¿no? La vez pasada hay una charla en el Congreso de la República, me invitaron para una charla sobre estas cosas. Yo le decía que el primer chip era apuntar todos los días tus gastos. ¿No? En un cuerpo. ¿Ya? Porque a veces hace un presupuesto y yo hago un presupuesto con lo que me acuerdo que gasto, ¿ok? Pero no con lo que no me acuerdo que gasto. Entonces, todos los días apuntar los gastos que haces, ¿no? ¿Ok? Que ya los haces y separarlos por rubros, ¿no? Prioritario, no prioritario, y los famosos que yo decía, gastos hormiga. Esos gastos hormiga son esos que tú gastas, pero no te das cuenta. Por ejemplo, cada vez que voy al grifo me tomo una Coca-Cola con una papa frita, o me como un sándwich, o cada vez que salgo a trabajar me voy a comer un poco, no me como una cerveza, o me voy a comer una paz, no sé. Pero son gastos hormiga, ¿no? Entonces, pongan todos los gastos, todos los días, apuntar todos los gastos. 2, comparar con mis ingresos, ¿no? Consolidar deudas. Si tengo varias tarjetas de crédito, oye, ¿cuál es la que mejor tasa me cobra? Cancelo todas, dejo una sola. ¿Ok? Tratar de rebajar deuda, gastar lo necesario y ser muy cauto, ¿no? Yo creo que el presupuesto va a ser algo que nos va a ayudar también a prevenir lo que viene, ¿no? Oye, una vez que da el papel, como tú has dicho adecuadamente, oye, no voy a poder pagar las cuotas de mi casa. Uy, irme al banco y reprogramar las cuotas, quiero más cuotas, pague 15, dame 20. No sé, pero va a ser importantísimo tener en claro tu presupuesto, porque ya no vas quizás antes manejabas excedentes que no vas a manejar. Entonces, y también incertidumbre en lo laboral, ¿no? O sea, en ese plazo, porque si bien es cierto, yo no creo que haya ningún cambio radical porque tiene el Congreso en contra de la Fuerza Armada, tampoco le va a permitir hacer muchas cosas, pero en realidad yo lo que veo es un gobierno que no van a hacer nada. O sea, soy positivo en el sentido que no creo que lleguen a hacer tipo Venezuela el país, no lo creo, espero que no pase así, pero sí va a ser un desastroso 5 años, desastrosos. No, mucho choque, nada específico, nada programado, nada planificado, sin un plan estratégico, pero sí tenemos nosotros que ser cautos con nosotros mismos, ¿no?
¿Qué hacemos para no perder nuestros bienes? Ser prudentes, evitar el choque, buscar soluciones justas entre nosotros, que no lo hacen los políticos, ¿no? Pero lo que es el presupuesto es fundamental, ¿no? Tenemos que saber si hoy en día lo que tenemos nos sirve para gastar, ¿no? Y creo que yo le preguntaría a Porano, dime tu sueldo te alcanza o te sobra, y la mitad me dirían no sé, porque la tarjeta la pateo con una pago a la otra, pido acá, ¿no? Tiene 10 tarjetas, parece jugar casino. Exacto. Es así, terrible. Sí, no, y he escuchado No de va a eso. pasar, ¿no? Ten en cuenta que los bancos, tú tienes experiencia como en este tipo en bancos, hemos trabajado en bancos, ambos. El banco se pone nervioso y empieza. Acuérdate que el mes de marzo cancelaron 929.709 tarjetas de crédito por morosidad. O sea, viene mañana y dice, señor Manuel, dígame, Gino, ya usted su tarjeta de crédito la acaba de anular. ¡Ay! Y ahora, si yo con la tarjeta carruseleada pagaba. O sea, cuidado con eso también, ¿no? Pongamos en el caso que las exigencias del sistema financiero van a crecer tremendamente porque el banco se pone nervioso y ajusta el caño. Sí, pues, exacto. Y yo, a tu comentario que hiciste hace un momento, también yo he escuchado muchas veces a personas cuando le haces la pregunta esta o estás hablando de sueldos con amigos, entonces es el último día antes de cobrar, me dice, justo me queda solamente para el pasaje. Claro. No, justo me queda para el pasaje. Yo trabajo y asesoro compañías, entonces normalmente para mucha gente, ¿no? Y me ha pasado un montón de veces lo que tú dices, que faltando 2 días a un día, yo para caminar así, no, sí, me traes 50 soles, sí, porque el viernes que pagan le doy, ¿no? Es verdad, o sea, viven ajustados al centímetro, lo cual es malo porque si cambian las condiciones, o sea, quiere decir que el otro día no va a trabajar con la línea de pasaje. Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado, ¿no? Sí. Gino, mira, sí, pues. Gino, mira, acá tenemos un comentario y una pregunta de Santiago Paredes. Dice, saludos desde Boston, Massachusetts, excelente programa, al margen de quien salga confirmado electo en los próximos días o semanas, ¿qué recomendación harían al gobierno entrante como una medida que ayude a mitigar el impacto, los factores negativos mencionados al comienzo del programa? Mira, yo creo, te digo algo que planteé cuando ganó Kuczynski, ¿eh? Y no me hicieron caso, ¿no? Yo dije que se junte Keiko y Kuczynski y que hagan un plan a 10 años. Yo tengo mayoría de 75 congresistas, te voy a ver aquí, presidente, con un objetivo consensuado, ¿no? Por el bien del país. Y en 5 años, tú me entras a la posta, yo soy la presidenta, y vamos a 10 años. O sea, tiene que haber consenso. Yo creo que la única manera de que el tema vaya es el que gane, cualquiera de los dos, llame al otro, llame al perdedor, al Congreso completo, se junten y ya sabes cuál es el plan que queremos para el Perú en los 5 años. Yo sé que hay muchas cosas en las que no están de acuerdo y se contraponen, pero hay muchas en las que sí, ¿no? Y se pongan de acuerdo a eso para dar tranquilidad no solamente interna, sino también externa, y eso genera empleo, genera una mejora. Pero no que el que perdió, como pasó con Keiko en la elección pasada, ataque, lo saque Kuczynski, ponga a Vizcarra. Eso no puede volver a pasar. O sea, eso que pasó con Keiko no puede volver a pasar. El perdedor, como decía en el colegio, no en el auditorio creo decía, ganar con orgullo parece un rencor, ¿no? Hay un eslogan ahí. ¿No es cierto? Ya, bueno, tiene que ser así, ¿no? Yo creo que si no baja la cabeza el perdedor y dice perdí y el otro humildemente acepta su triunfo, el tema va mal. Tenemos que juntarnos. Tú ganaste, yo perdí, ok, vamos todos juntos, ¿no? Es la única manera que espero que lo hagan. De lo contrario, y si sigue la polarización, el tema va a ser gravísimo. No sabemos lo que puede pasar. Ya de Santiago por la pregunta. Sí, de igual manera. Acá tenemos de José Luis Beleván. ¿La compra de oro es mejor que la de dólares para protegernos? ¿Qué piensas de eso, Gino? Yo tengo una opinión. Ese tema es bien especulativo. O sea, yo te digo, si tú me hablarás de metallería de bronce, de cobre, ¿no? Porque el cobre tiene
debe subir los próximos 5 años porque hay un desarrollo económico que tiene que ver con el cobre y los autos eléctricos, una de cosas que ya la demanda del cobre está sobreestimada y puede subir. Pero el oro es un refugio frente a una incertidumbre como es el dólar. Entonces, yo no te podría decir que es mejor porque depende es un tema especulativo, ¿no? O sea, ahora, yo te digo, cada vez que tú inviertes en algo depende del plazo en el que lo quieras liquidar. O sea, si yo voy a comprar dólares y estoy, la pensión de mis hijos el próximo mes la meto en dólares para ganarme algo y el otro mes baja el dólar, pues ya no puedo pagar la pensión, ¿no? O aumenta. O sea, los plazos son muy importantes con ese tipo de cosas, ¿no? Sí, mira, aparte que la moneda es muy infiel, ¿no? La moneda, como tú estás diciendo, es sumamente infiel porque a veces, muchas veces nosotros estamos durmiendo y las monedas están cotizando en otro lado, ¿no? Y al momento que nos despertamos y se abre el mercado, o hemos perdido, como bien dices, o de repente pues se nos pasó la oportunidad de comprar a un precio barato y el precio subió, ¿no? Del tipo de cambio. Pero la moneda no te avisa. Mira, hoy día, hemos estado alrededor de 3.99 a comienzo. Claro, llegó a 4 en bancos, ¿ah? En bancos superó los 4. Sí. Hablando de un mercado paralelo, digamos, ¿no? 3.99. Coño. Claro, ha venido bajando, comenzó a bajar, 3.94. Y bueno, y ahora viendo el BCR, y la verdad que no me voy a quedar con el bichito ahí, que no me acuerdo si es 3.82 o 3.85, según el BCR, bajó más todavía. Entonces, imagínense ustedes de las personas, 3.85 según el BCR, ese es el dato. Imagínense las personas que pensaron que el tipo de cambio iba a seguir subiendo y comenzaron a comprar, y al cierre de la jornada terminó en 3.85. Entonces, es muy difícil vaticinar qué va a pasar y más aún en un mercado como el que está volatilizando hoy por la coyuntura política. Y en cuanto al oro, bueno, a veces es muy difícil comprar oro físico. Algunas veces, algunas personas compran acciones de compañías que producen oro, pero ya para montos un poco mayores sí existe de alguna manera, claro, sobre todo en hay algún índice por ahí, un índice que siga el precio del oro, ¿no? Sí, un índice que siga el precio del oro, la bolsa de Nueva York, pero tienes que tener bastante cash para comprar ese índice, ¿no? Exacto, sí, pero también... Y para mí la única forma de especular, y lo digo, de especular con tipo de cambio es si tengo yo un arbitraje, ¿no? Bien cerrado. Sí, y me calza, hago mi arbitraje, tomo mi forward, ¿no? Y hago mi arbitraje con un forward, ¿no? Y lo hago, ¿no? Pero es bien complejo hacerlo, es bien difícil que te salga. Pero es muy volátil, sobre todo cuando tienes un tipo de cambio flotante como Perú. O sea, en Perú el tipo de cambio no flota libre, lo manejan el tipo de cambio el BCR como de acuerdo a las expectativas que tiene, no es que lo dejen flotar solo. Cuidado con eso. Exacto, y cuando hay volatilidad después de tipo de precios de tipo de cambio, ¿no? Lo mejor es ir comprando parcialmente cuando hay esas fuertes volatilidades para al menos sacar un precio promedio, ¿no? Porque nunca vamos a saber cuál es el mejor precio para comprar el dólar, ¿no? Esa es la verdad de las cosas. Entonces, a veces si uno tiene un capital y quiere comenzar a comprar dólares en un mercado que hay mucha volatilidad, lo aconsejable es comenzar a comprar por partes, ¿no? Si sube, promedia, si baja, sigue promediando y al final lo que saca... O si va a tener en largo plazo, ¿no? En largo plazo. Claro, exacto. Una acción. Exacto. Así es. Mira, acá hay dos preguntas bien interesantes. Una es de Isabel Jiménez, que dice, me parece bien interesante, ¿eh? ¿Cómo se ve el panorama de los venezolanos en caso de salir Castillo? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo te digo, ¿no? A ver, antes de la pandemia, ¿ya? Antes de la pandemia, el trabajo venezolano era muy, muy interesante porque eran más baratos que los nacionales y a veces trabajaban mejor, estaban más preparados. Algunos. Después de la pandemia, a los primeros que sacaron fueron los venezolanos, ¿no? Yo conozco locales, por ejemplo, restaurantes que visito, que eran todos mozos o mozas venezolanos y
fueron los primeros en volar, ¿no? Entonces yo creo que con un tema, primero con un aire nacionalista, ¿no? De primero el Perú, entre comillas, ¿no? Una caída del empleo, poca inversión, yo creo que se va a agravar el problema de ellos. Lo que va a hacer es generar más informalidad en las calles y que estén por ahí, o sea, también se van a ver perjudicados, porque si no hay empleo para el nacional y para el extranjero, ok, pero me parece que también no la van a ver muy clara, ¿no? Me parece que se van a ver perjudicados. Tan es así que el presidente es candidato a la presidencia de Venezuela, ha venido acá a hacer todo un mítines y cosas, y hay muchos venezolanos que hablan que como Venezuela, porque creo que se van a mojar en esa lluvia, ¿no? Si el tema económico se complica, ellos también se van a complicarse. Sí, pues, porque hay mucho venezolano que es informal hoy por hoy. Bastante. Porque, ojo aparte, ¿sabes? Si hubiera empleo formal, bastante empleo, donde lo pongo, ok. Pero el empleo informal, hablemos ya no de un restaurancito en la esquina, que tiene una persona, no, hablemos informal de ambulante, ¿no? Entonces, la competencia va a ser entre informales de la calle contra informales de la calle peruana, ¿no? Yo creo que inclusive puede quedar un conflicto, ¿no? No lo sé. Exacto. Pero lo veo pues, para ellos preocupante. Sí. Acá, mira, justo yo te iba a hacer una pregunta o quería conversar contigo sobre el tema tributario, ¿no? Y justo entra una pregunta que agarra ese tema. Ana Cecilia Acevedo, bueno, nuestro co-conductor Luciano Gamarra, que está fuera del país, hubiese podido contestar eso, pero acá dice, ¿vislumbra o si vislumbramos cambios tributarios de ganar Castillo para las personas naturales? Sí, es claro, porque lo ha dicho, va a poner un impuesto a la riqueza, ¿ya? Y va a tratar de subir el impuesto. A ver, vayamos por partes. Las personas naturales pagan un impuesto a la renta que está dividido en 5 rentas, ¿no? Desde la sexta hasta la quinta categoría. O sea, propiedades, ingresos al exterior, negocio propio, cuarta categoría, es decir, honorarios y planilla. Son los 5 conceptos tributarios que paga una persona natural. Aquí se pretende sobre la renta ficta, o sea, la primera categoría, poner un impuesto. O sea, si yo tengo en mi casa que me costó, no sé, en playa o en campo, o tengo 2 casas porque una la compré para mis hijos, ahora van a empezar a gravar por el patrimonio, un impuesto al patrimonio. Es lo que decía sus planes, siempre menos inconclusos e inentendibles, pero ellos tienden a subir el impuesto de las personas y las empresas. No está claro, no está dicho así, pero me preocuparía, porque en realidad tú vas a poner un impuesto al éxito, ¿no? O sea, si fuiste exitoso, tienes una casa. Lo que no quiere decir que yo quiera aventar impuestos que tener mi casa ya sea antieconómico, como ha pasado en otros lugares, ¿no? Entonces, yo avisoro de que además que va a tener un problema, como va a tener menos recaudación por los ingresos de las empresas privadas que se van a empezar a achicar o irse o bajar sus ventas, el déficit fiscal lo va a tener que cubrir con algo, o con mayores impuestos o con deuda. No hay otra forma, no existe otra forma de cubrir el déficit fiscal, ¿no? O le pongo más impuestos, lo cual puede hacer que yo pague el primer año mi impuesto y el segundo año vendan mi cosa y me vaya del país, ¿no? O sea, tampoco tiene un efecto permanente, sino solamente es de momento y después la gente reacciona. O que las empresas también dejen de trabajar. O sea, me parece a mí gravísimo subir la presión tributaria, sobre todo en personas naturales, ¿no? Ok, Gino. A ver, tenemos algunas preguntas más, pero antes te pido, por favor, un momentito más para poder ir a una nueva pausa para contestar las preguntas que tendríamos con José Luis Beleván y el señor Vargas. Vamos a una pausa y regresamos. Cada elección nos enfrentamos a lo mismo. Elegir entre tantas promesas una que se pueda cumplir. Pero esta vez es distinto. Esta vez sí hay esperanza. Prometo ser de té para llevarlos al mundial.
Prometo ser bióloga para salvar la Amazonia. Prometo ser ingeniero para llevar el nombre del Perú bien arriba. Ellos son nuestros hijos. Están luchando contra el cáncer. Y necesitan tu ayuda para cumplir su promesa. Entra a lamagiacuralcáncer.com y dona para que más niños superen el cáncer. Nuevamente aquí de regreso, efectivamente es una labor loable lo que hace La Magia Cura el Cáncer. Los que quieran colaborar y hacer magia con estos niños que luchan día a día por superar el cáncer, que como sabemos es una batalla de largo aliento, pueden ingresar a www.lamagiacuralcancer.com. A ver, Gino, acá tenemos la pregunta de José Luis Beleván, que nos dice: ¿la construcción para efectos de alquileres es racional en estas circunstancias? Yo diría que no, porque, a ver, el alquiler va a depender de, en primer lugar, aquí el alquilo, una persona que no tiene posibilidad de comprar una casa, entonces tiene un menor ingreso o no califica y paga un alquiler. Es buen negocio hacerlo porque yo en realidad me hago de un bien que pago con el alquiler. Es un negocio que yo manejo, ¿no? Pero tenemos el riesgo del no pago. O sea, por la falta de ingreso, pues tenemos el problema, como Venezuela, que nos vayan a poner a prohibir desalojar a las personas que no pagan. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? O sea, tengo el riesgo de que no me paguen el alquiler. En el Perú un juicio de desahucio demora más de 1 año, 2 años y me destruyen la casa. No tengo como pensar que es una garantía de por medio. Y el hecho de que existan políticas de gobierno, pues, de ley de inclinato, ese tipo de cosas, ¿no? Yo no arriesgaría a un alquiler tipo, salvo que sea un Airbnb, un tema de un alquiler prepagado, ¿no? Que me lo pagan adelantado, una garantía de una compañía. Pero un alquiler de persona natural, per se, tiene un riesgo preocupante porque hay una incertidumbre, ¿no? Claro, efectivamente. Otra pregunta más acá de Vargas Sáenz, que me parece una pregunta también muy interesante, que dice: de Ganar Castillo, ¿cómo se ve el futuro de las empresas de producción y o distribución de energía, ¿no? Tipo Luz del Sur, tipo Enel. A ver, vayamos por partes, ¿no? Las empresas de energía subcontratan con Electroperú. O sea, no es que tengan energía, en realidad no generan energía, ¿no? Luz del Sur no genera, Luz del Sur toma energía que contrata y a su vez la alquila de acuerdo a diferentes calidades que se llaman mediana, alta o baja tensión, ¿no? La MT1, MT4. Entonces, de ser, a ver, ¿qué podrían hacer? O sea, nacionalizar la Petroperú es nacional, nacionalizar las empresas y operarlas ellos. El riesgo sería la ineficacia, ¿no? Recordemos la compañía Perna Teléfonos, ¿no? Yo me acuerdo que era niño y los que tenían teléfono eran unos cuantos, ¿no? O sea, tener teléfono era una maravilla. Cuando pedías un teléfono se demoraban 5 años en ponerte una línea telefónica. ¿Recuerdas que llevaba 5 años? Hacías tu solicitud y a los 5 años venía tu línea, ¿no? Entonces, ha mejorado el sistema de luz, ¿no? Entonces, privatizar la energía, si bien es cierto hay algunos abusos en tarifas, pero es por otro tema que el gobierno aprobó que subvencionáramos las empresas, los subvenciones de las personas particulares, es otro tema, ¿no? Es un tema de gobierno, pero podría correr riesgo estas empresas si meten la mano el Estado, porque el Estado es muy mal administrado. O sea, ¿te imaginas la cantidad de pagones que podrían haber por esto, ¿no? Pues se fue la luz y ya anda reclamo. Como Sedapal, ¿no? Sedapal, que es del Estado, es un pésimo servicio, ¿no?
un pésimo servicio, ¿no? Te cortan el agua y te enteras a la media hora, ya no, por cortar, no es que hemos roto tal cosa. O sea, cuidado con eso, ¿no? Pero podría entrar en riesgo porque se confunde la nacionalización, como es él, ¿no? Que una expropiación es una nacionalización con la eficiencia, ¿no? Cuidado, ¿no? Ya hemos vivido esas experiencias. No volvamos al pasado. Sí. Yo me acuerdo, Gino, que hablamos hace quizás un mes o un poco más, y tenías en mente este plan de Reactiva Personas. Correcto. Me acuerdo que estábamos hablando de que hay muchas personas que, por ejemplo, están en cuarta categoría, ¿no? Y que no recibieron ni un sol de ayuda de los planes, de todos los planes que sacaron de Reactiva. A ti se te ocurrió decir, y es más, creo que hasta hablaste con algunos congresistas proponiendo ese plan, ¿no? De Reactiva Personas. Resulta que después se lo he escuchado en una conversación que tuvo en un canal de televisión el economista Castilla, ¿no? Hablando que justamente parte del programa de Keiko, en la parte de ayuda, era otorgar también un crédito, hablaba de crédito a las personas, crédito a las personas, y otro a las MIPYMES, que, o sea, eran diferentes. Uno era las personas y otro era las MIPYMES. Cuando hablaron las personas me acordé de ti. Entonces, la pregunta es, ¿cómo habías tú lo que conversaste con las personas, con los congresistas? ¿Cuál era tu propuesta? Y porque sería muy semejante a lo que haría Castilla en el caso de que Keiko asuma. A ver, te comento ya. Mi propuesta, que la puse al Congreso, inclusive sacaron un proyecto de ley que nunca fue firmado, porque todo el proyecto lo firman, ¿no? Me lo regresaron, me dijeron, no han querido. Era lo siguiente: dar un crédito a las personas que, no a todo el Perú, sino a las personas que han perdido empleo, están en su inversión perfecta o vieron reducidos sus ingresos, sea de quinta o de cuarta categoría. Y eso se cruza con la SUNAT. La SUNAT tiene un reporte en el cual puede decir, Manuel Lozano y Gino Michelini ganaban 1.000 o ganaban 500. Bien fácil. Le dabas un año de gracia y 4 años para pagar, a tasas del 2-3% como reactivo. Y le pagaban su deuda completa. Y cuando era hipotecario, lo que hacía, le compraba las 60 cuotas siguientes a ese valor, y en la cuota 61 regresaba a su flujo normal. Lo que han hecho ellos es, copió la idea, al momento Plata como Cancha, nuestro amigo, la copió, Nicolás Lucar Lejo, que había copiado mi idea, pero la copió mal. Y ellos ¿qué hacen? Es diferente a mi idea. Decían, volver a empezar, volver a nacer, ¿no? Que era un crédito para los que habían cerrado su empresa y le daban un crédito COFIDE para que luego vuelva a salir a 5 años con 3 de gracia, o a 7 años. O sea, es para los que, empresarios, microempresas, no es para lo natural. Y los créditos naturales eran un crédito que iban a dar hasta 2.000 soles, pero no hablaba de refinanciar deuda. O sea, era un tema incompleto, no era un tema como el que yo había planteado, era microcrédito, ¿no? Entonces, si tú tienes tu auto que te costó 30.000 soles y no puedes pagarlo, no entras. Tienes tu crédito hipotecario que no puedes pagar porque has perdido trabajo, no entras. O sea, la presión de ellas era bien light. Y además que el volver a empezar estaba condicionado a que tú en la SUNAT te inscribas y saques tu RUC, y formalizarse pues cuesta como 10.000 soles, ¿no? Sacar ese fundamento y DES y todo lo que te pide el Perú. Y yo vendo al menos 1.000 soles, pues entonces yo, ¿para qué voy a pagar 10 si me cuesta 2? O sea, ¿me entiendes, no? O sea, no fue tal cual, ¿no? O sea, iba por otro lado, iba por microempresarios, hasta 2.000 soles, que no es el caso, no te refinanciaba las deudas, además que Reactiva empresas, te dio el cash a ti líquido para hacer lo que dieras la gana. Muchas empresas lo que hicieron fue sustituir deuda, o sea, tenían una deuda al 18%, la pagaron y se tomaron Reactiva al 1%, ¿no? Tuvieron un ingreso financiero terrible, buenísimo. Acá la idea era, no, yo te doy plata a ti, pero para que pagues tu deuda, Manuel, un año o año y medio tengas de gracia porque no tienes trabajo, y después pagues, porque yo decía, la economía se reactivó en septiembre porque ya está parcialmente respuesta. Yo le digo, oye, pero en marzo, abril, mayo, junio, julio, no pagó colegio, no pagó teléfono, no pagó luz, no pagó agua.
está embalsado. ¿Cómo le vas a dar un mes para que ya se recupere? Tiene que tener un plazo, ¿no? Largo para poder recuperar lo que te embalsaste. Lo dejaste pagar, ¿no? Pero no lo entendió así el propuesto ministro de Economía, ¿no? Lo vio desde un tema muy, muy largo y muy micro y muy MIPE. Claro. Yo mencioné que había sido con Castilla, pero es con Carranza, realmente. Carranza que estaba proponiendo ese... Y lo de las personas lo dijo el último día, porque le preguntó Philip Butter y también le preguntó Nicolás Lucar sobre relativa razón, la que era mi idea, y él no respondió nada. Y faltando un día para que creo que fue ese último que pude declarar, dijo que iba a sacar un crédito para comprar las deudas de los trabajadores, de las personas, pero nada más. O sea, en realidad, y más, yo se lo planteé a ellos, pero nunca lo tomaron en cuenta, y yo decía que eran 10 millones de deudores, y solamente el 30% de esos deudores, yo estoy seguro que iban a aceptarlo, tenía 3 millones de votos, ¿no? Que hoy día no tendría ninguna preocupación por las elecciones con 3 millones de votos, ¿no? Que no quiso tener porque no quiso seguir el programa. Sí, pues ahí nos han llegado, y puedes ver en la pantalla cómo va el tema de las actas procesadas, que no es lo mismo que actas contabilizadas. Las actas contabilizadas todavía están en todas las impugnaciones y algunas que están faltando, ¿no? Pero, bueno, se mantiene más o menos la diferencia hasta ahora. Estamos hablando de 0.45 por ahí. Que eso en votos debe ser alrededor de 80.000 más o menos, ¿no? Más o menos aproximadamente. No tengo ese dato. Un vaticinio para cerrar el programa, Gino. Yo creo muy a mi pesar, espero equivocarme, que va a ganar Castillo, porque el voto extranjero está al 100% ya digitado en esa paginita que me has puesto tú. Y ese porcentaje que queda es el voto rural. El voto rural gana Castillo. O sea, le debería quedarse un 50.3 contra rondando 48.6, ¿no? 7, no sé, qué sé yo. Y el tema de ganar en mesa los votos que le faltan va a ser un gran problema. O sea, y eso como va a generar en el otro lado, si ojalá pueda suceder, el cambio va a generar una dispersión mayor a la que tenemos, ¿no? Me preocupa el tema, ¿no? Como dije, la polarización me preocupa. Y yo usé un artículo el día viernes que sea la polarización puede generar más daño que la pandemia. Creo que no me equivoco con eso. Claro, porque... La pandemia la curo con una vacuna. El odio, el revanchismo, el resentimiento, la intolerancia, no hay vacuna que la cure. Sí, exacto. Gino, ha sido muy amable. Hemos llegado al final del programa. De verdad que creo que hemos tocado temas bastante interesantes que espero a las personas que nos han estado escuchando y viendo les sirva. Y adicionalmente, bueno, entrar en una reflexión, ¿no? Que hay que comenzar a cuidar más los gastos para que no impacte negativamente en el presupuesto familiar. Y si no tienen un presupuesto familiar, bueno, comiencen a hacerlo. Ahí Gino les ha dado unos tips que vayan preparando sus gastos diarios, ¿no? Que los vayan separando por rubros. Eso es lo de los famosos, que no son tan conocidos, ¿no? Pero sí realmente se le conoce como los gastos hormiga, que son el chiclecito, el cigarrito, la Coca-Cola, el café, esas cosas. Yo les aseguro que si hacen un listado durante una semana de esos gastos hormiga, ¿no? Se van a dar con muchas sorpresas, pero con muchas sorpresas, les aseguro. Bueno, nos vemos el próximo miércoles, ya estará Luciano con nosotros. Gino, muchas gracias por tu participación. Hasta la próxima. Gracias por estar ahí. Gracias por escucharnos y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Estudio Gamarra y Asociados.